Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores. Quien les habla, José Basalar Calderón, creador de este podcast y del sitio web josebasalar.com. El día de hoy nuestro tema será recesión y flujo de caja. Durante el desarrollo operativo de las empresas se viven distintas etapas. Tenemos crecimiento, desarrollo, expansión. Y en cada una de ellas suelen presentarse momentos de estrechez económica. De igual manera, fruto de malas decisiones o también por situaciones coyunturales del país, se pueden presentar situaciones adversas que ponen en aprietos el buen llevar empresarial. En este sentido, la crisis de la empresa puede ser pasajera o permanente, pero casi siempre estará concatenada a problemas de flujo de caja. Y en este episodio trataremos este enfoque a la par de la situación mundial. Los puntos por tratar serán: 1. Cómo viene la crisis. 2. Cuándo estamos ante una recesión. 3. Qué características tiene la falta de liquidez. 4. Cómo solucionar la falta de liquidez. Y 5. Algunas recomendaciones finales. Antes de desarrollar, permítanme recomendarles se incorporen a la comunidad de josebasalar.com. Igualmente visiten el canal de YouTube, lo ubican con mi nombre, José Basalar Calderón. Ahí tienen el audio y a este le acompaña en video diapositivas con las notas de producción del episodio. Dense una vuelta y vean si también el contenido presentado en este formato le ayuda, siempre proporcionando el conocimiento puntual y práctico. Bien, entonces vamos a desarrollar esta primera interrogante: ¿cómo viene la crisis? Venimos saliendo de una crisis sanitaria, lo cual llevó a una contracción de los mercados. Muchas de las actividades económicas se tuvieron que adaptar a una realidad recesiva, baja del empleo y por consiguiente el consumo. Las empresas que pudieron resistir se endeudaron y en muchos casos tuvieron que concentrar su actividad en aquello que todavía les era rentable. A nivel mundial se dieron una seguidilla de hechos que le agregaron más leña al fuego. Crisis logística con el problema de contenedores acumulados en los puertos, problemas de abastecimiento energético y de granos por el conflicto Rusia-Ucrania que aún continúa, caída de la producción en China, alza y luego caída del precio de los metales. El Banco Mundial predice que se viene una desaceleración mundial. Todo esto entonces conlleva tener que afinar nuestros presupuestos para el año que viene. Con lo expuesto, el gerente está llamado a ser cauteloso y también creativo y sobrellevar este temporal, especialmente ante la falta de liquidez. Así estamos. ¿Cuándo estamos ante una recesión? Esta es una segunda interrogante. La teoría económica nos dice que un país se encuentra en recesión cuando por 2 trimestres consecutivos el PBI de un país es negativo. Este periodo viene acompañado por una caída de la inversión, disminución del empleo y por consiguiente baja del consumo. En el episodio 49 de este podcast vimos o expuse un tema que es qué saber sobre macro y microeconomía. Les recomiendo lo escuchen, dado que ahí expusimos los puntos claves sobre el manejo gubernamental que se suelen hacer en estos tiempos de crisis. Tercera interrogante: ¿qué características tiene la falta de liquidez? Aquí hay que tener presente los siguientes puntos y saber reconocerlos inmediatamente. Mientras más pronto lo hagamos, mejor. Frecuente retraso en el pago a proveedores. Esto es muy común en empresas que ya comienzan a tener desbalance entre los ingresos y salidas de efectivo. Uso frecuente de créditos de corto plazo con intereses altos. Se incurren a préstamos con tal de salir del apuro. Esta coyuntura se vuelve una bola de nieve y
difícil después de superar. Se da también un diferimiento en el pago de las obligaciones laborales. Se acostumbra siempre a diferir o a postergar aquello que está más a nuestro alcance, y muchas veces se incurre en el retraso del pago de las remuneraciones al personal. Esto es algo que no se debe de hacer, por cuanto también les dificultamos a nuestros colaboradores su día a día. Y esto en estas circunstancias no es lo más recomendable, ya que además genera un clima adverso en la productividad y en la cultura empresarial de la empresa. Se dan que las declaraciones fiscales mensuales se suelen presentar sin pagos, sin IGB o IVA, como se le conoce en otros países. El impuesto a la renta mensual también, que se paga a cuenta del impuesto anual, se suelen diferir o postergar. Hay un frecuente uso de acogerse a fraccionamientos tributarios, con lo cual pone en jaque siempre mes a mes estos fraccionamientos, dado que ya al haber acudido justamente a fraccionamientos no es posible diferirlos, y esto hace que también podamos estar incurriendo en endeudamientos para cumplir con esos propios fraccionamientos tributarios. Solicitar préstamos de accionistas o terceros vinculados. Si bien el dueño de la empresa o los accionistas pueden prestar momentáneamente, esto se va haciendo una práctica común, o lo que es peor, se pide prestado a empresas vinculadas al grupo, que puede ser, y esto comienza lo que podríamos llamar a hacer una metástasis hacia las otras empresas. Se pierden ventas por falta de mercadería que comercializar, dado que nuestros proveedores no son reacios ya a darnos productos, o a adquirir insumos, en el caso seamos fabricantes, para producir esos productos que luego serán vendidos a nuestros clientes. Esas son las características que tiene la falta de liquidez. Se comienzan a dar estas situaciones. Otra de las interrogantes que planteo es cómo solucionar la falta de liquidez. Aquí les voy a exponer varios puntos por los cuales trato de alertar y proporcionar aquello que podría estarse haciendo, ¿no?, para atender estas coyunturas del flujo de caja. Liquidar activos, vale decir mercaderías o activos fijos con escasa o nula participación en la generación de ventas. Esto suele ser muy frecuente, se acumula, parece mentira, pero siempre hay productos que comienzan a tener menor rotación o ninguna rotación, y entonces este es el momento de levantar o de rematar esos productos. Y lo que es peor, activos fijos que no participan en la generación de ventas, no producen nada y están ahí arrinconados. Este es el momento de liquidarlos, porque es fundamental contar con la liquidez, venga de donde venga. Calendarizar pagos atrasados con proveedores acorde al flujo de caja reformulado. Esto es muy importante a fin de mantener la actividad operativa. Y como lo dije en el punto anterior, muchas veces se pierden ventas porque justamente los proveedores no nos dan los insumos necesarios para que se realicen esas ventas. Entonces, acordar con ellos un calendario y que este sea cumplido acorde con un flujo de caja que ya lo hayamos pulido a la realidad de la empresa es fundamental. Analizar su estructura de costos y gastos y reducir todo lo que se pueda. Sobre todo aquellos gastos que parecen pequeños, pero que sumados pueden ser importantes. Y en esta coyuntura todo es importante. Una opción podría ser también la capitalización de pasivos. ¿Ok? Algún acreedor
que pudiera estar interesado en integrarse a la empresa, con lo cual así eliminamos el nivel de endeudamiento. Considerar también vender una parte del negocio bajo un proceso de decisión, ¿no? En donde hay que separar aquello que podría ser estratégicamente necesario a fin de mantener el negocio más rentable, más líquido, con lo cual se podría continuar. Realizar también alianzas estratégicas, hacer negocios en común con otro tipo de empresas. Esto es otra de las opciones. Incorporar cada vez más una estructura digital a la física. Recordemos, estamos en tiempos de internet, del ciberespacio y del mercado digital. Entonces, ir hacia esas opciones puede ayudar a disminuir gastos en infraestructura. Realizar distribución de utilidades sin menguar la capacidad operativa. Si hay que atender distribución de utilidades, entonces esto debe estar acorde con el flujo de caja. Lo importante aquí es siempre mantener operativo el negocio de tal manera que siga fluyendo liquidez y no que la ahorque, ¿no?, financieramente. Crear, rediseñar o mejorar los productos o servicios a los clientes. Eso tiene que ver con la competitividad, ¿no? Siempre hay que estar relevante en el mercado, generar nuevos productos o nuevos servicios que puedan ser atrayentes hacia esos clientes de siempre o hacia nuevos mercados. Eliminar toda actividad que no genere flujo de caja positivo. Esto es fundamental. Hay veces mantenerse en funcionamiento aquella actividad que en algún momento pudo generar flujo de caja y esto actualmente no se está dando, o ya por un tiempo prudencial no se ha logrado. Entonces definitivamente hay que eliminar esa actividad y cortarla de raíz. Tener o mantener solo aquellos clientes que generen superávit de caja. Esto es muy importante. Hay veces duele y es difícil cortar clientes o dejar de producir una línea de productos para un determinado cliente que siempre nos compran, pero muchas veces mantener esa línea de producción o ese tipo de mercaderías ya nos generan problemas en la caja, por cuanto la operatividad inherente a la venta de esos productos ya es muy costosa. Entonces es una línea que hay que eliminarla. Los costos fijos hay que eliminarlos, reducirlos y mejor ver la opción de cambiarlos a que sean variables. Esa es una opción muy puntual y muy importante. Cambios parciales o mejoras continuas no sirven y hay que cortar de una sola vez. Aquí, cuando se trata de salir de una crisis, hay que cortar las cosas de raíz, no hacer cosas parciales o vamos poco a poco ajustando esto, ajustando lo otro. No, de una vez hay que cortarlo de raíz todo esto. Recomendaciones finales. Reconocer en primer lugar la crisis es el primer paso para salir de ella. Entonces, en la medida que el gerente o los dueños de la empresa reconozcan que están en problemas, es el primer paso para comenzar a solucionarlo. Tener un frecuente análisis del flujo de caja, del estado de resultados y balance general. Aquí es importante que los dueños o los gerentes o aquellos que están a cargo de la administración del negocio mantengan siempre información puntual de estos tres estados financieros, mucho más del flujo de caja, porque es aquel donde tenemos el peso operativo de la empresa. Si hecho los cambios no hay mejoras,
es momento de evaluar la continuidad del negocio. Hay que ver si ya no se puede más, no hay solución, entonces cortarlo antes que quedemos en la completa iliquidez y no haya ni solución para superar las deudas, sobre todo con los trabajadores, que casi siempre son aquellos a quienes se les hace sufrir más en este tipo de cierres. Recuerden, finalmente, tenemos un curso muy práctico sobre cómo elaborar el flujo de caja. Tienen el enlace al curso desde el sitio web josebasalar.com y ahí de manera muy práctica les oriento de cómo elaborar ese flujo de caja que es tan importante y fundamental en estos tiempos. Bien, aquí nos quedamos. Te agradecería compartas el episodio con tus pares. Nada más, hasta la próxima. Chau.